Hola, buenos días amigos. Un día más estamos aquí, Fausto y yo. El tema de hoy es responder a las preguntas que han suscitado el tema de las finanzas y de las inversiones personales. Fausto, cuando quieras, empezamos con el toma y daca de las preguntas. Nada, hola a todos y aquí estamos para responder algunas preguntas. Bueno, Entonces, hay que tener siempre presente las cuatro posibles inversiones que habíamos dicho antes. Conocimientos, en el sentido más amplio posible, de datos que tú tienes, sí, de visión de la vida que tienes, vamos. de, Ideas, relaciones y de ideas, conocimiento. luego todo el tema de relaciones personales, eso es un activo enorme, y también el dinero y el tiempo. Y con esas cuatro posibilidades de inversiones es como tú te generas tu vida. Y tu vida la tendrás de acuerdo como tú quieras vivir y de acuerdo como inviertas estas cuatro formas de inversión. Bueno, vamos a otra pregunta que nos han hecho llegar varias personas. Es el tema de lo que hablábamos un poco ya antes, ¿no? Del trabajo activo, del tiempo de trabajo, de los ritmos de trabajo, de lo que hablamos de las etapas de la vida, las etapas de Sí, los negocios, del ritmo de conseguir rendimientos, de cómo es diferente esos ritmos a nivel negocios y a nivel personal y cómo eso nos obliga eh, a separar nuestras finanzas de las finanzas, o sea, finanzas personales y finanzas del negocio. sí. Allí, Primero empezaríamos por el tiempo de trabajo activo. sí, bueno, vamos a poner tres etapas. Uh -huh. Vamos a hablar solo de temas personales, no de temas empresariales. Eh, hay, podríamos decir, tres etapas claras en la vida. La etapa juvenil, la etapa de adulto y la etapa de senior o jubilado. La etapa de juvenil, donde tú no tienes compromisos, podríamos decir, donde tú puedes estar solo, donde tú puedes ganar un tipo de dinero, donde puedes gastártelo en lo que quieras, donde no tienes que pensar en el futuro, donde no tienes un negocio donde posiblemente invertir, donde no tienes que tener una situación clara de un fondo de ahorro, un fondo de inversión o un fondo de emergencia, porque a lo mejor el fondo de emergencias tu familia te lo está cubriendo. Esa es la situación más cómoda y más fácil, por eso los jóvenes hacen lo que quieren y no pasa nada. O generalmente casi nunca pasa nada, excepto cuando se meten en inversiones no rentables. Y inversiones no rentables son aquellas que te generan gastos de incluso físicos, como puede ser cualquiera eh, cualquiera de las situaciones que te lleven a una dependencia. Estoy hablando de alcohol, droga, juegos, todo eso son malas inversiones y eso todo el mundo lo dice. ¿Qué más malas inversiones está haciendo? Bueno, pues no está invirtiendo en conocimientos, no está invirtiendo en dinero y no está invirtiendo en nada y eso al final le causa factura. Entonces, en cualquiera de esas etapas tiene que haber lo más importante es un propósito de vida. Si tu propósito de vida en la etapa inicial es pásatelo bien, divertirte y empiezas a invertir algo de tiempo en conocimientos, pues quizás sea una etapa buena, feliz, adecuada, sin muchos problemas. Pero sí hay que tener, desde el punto de vista de finanzas personales, hay que tener ciertas precauciones. ¿Cuál es la mayor precaución que tiene que tener una persona en este estado? Es saber exactamente cuáles son sus gastos. Sabiendo sus gastos, se puede adaptar a los ingresos que tenga, no tiene por qué tener muchos fondos de nada, solamente quizás un fondo de ahorro para invertir en sus conocimientos. Con eso sería suficiente. Yo creo que esa etapa está clara y todo el mundo la ha vivido, que tiene mayor de 20 o 30 años, ¿no? Es decir, yo, sabiendo lo que gasto, adaptándolo a los ingresos que tengo, pues hoy me puedo ir al cine, mañana me puedo invitar a comer, pero de la semana que viene no, porque no tengo. Si tenemos apuntados y controlados nuestros gastos y además destinamos un pequeño fondo de ahí para ahorrar y luego invertir ese ahorro en mis conocimientos y crecer como persona,
en el sentido más amplio posible, posiblemente sea suficiente. El hacerte una persona seria desde el punto de vista de plantearte tu vida como la quieres vivir, ser una persona lógica, entender cómo funciona la vida, tener una capacidad de que nadie te afecte a ti, que vayas madurando poco a poco, el que seas un poco independiente del medio, porque tengas ciertas capacidades que se aprenden, capacidad de comunicación, capacidad de negociación, capacidad de aislamiento, todo eso son capacidades que tenemos que ir adquiriendo en esta primera etapa. Y esa etapa y esas habilidades o capacidades, ¿cómo se obtienen? Pues invirtiendo tiempo y dinero. Entonces, tienes que dejar una parte de dinero para invertirla ahí, que es el fondo de ahorro para inversiones posteriores, y tienes que destinar una parte de tiempo para pensar, para madurar en todo esto que estamos hablando. Y es mucho más importante de lo que parece. En la etapa media de vida, pues ya tienes compromiso, quizás estés casado o con una pareja, tienes que ver no tus gustos solo, sino lo de la otra, ya empiezas a ver unas finanzas familiares, aunque todavía no sea una familia en el sentido tan amplio que hablamos, pero sí tienes ya unas finanzas familiares. Tienes que pensar en gastos de todos, tienes que pensar ya en inversiones y sobre todo tienes que empezar a pensar en dos fondos más. El fondo de ahorro tienes que seguir teniéndolo porque estás pensando en hacer cosas en el futuro y ya te está haciendo otro planteamiento de vida. Tienes que empezar a pensar en otro propósito de vida en común, que es diferente al que tenías antes, y ese hay que planteárselo seriamente porque va a ser un planteamiento de un propósito de vida en pareja, familia, posiblemente pensando en hijos, en una casa, en vivir en otro lado, en fin, todo eso. Y ahí tienes que tener claro qué inversiones vas a hacer para conseguir ese propósito de vida. Por supuesto, tienes que conocer muy bien los gastos, pero hay tres fondos que son interesantísimos y tienes que conocerlos. Primero, el fondo de ahorro, como decíamos antes, para invertir en aquello que necesitas. Posteriormente, conocimientos, porque hay que seguir aumentando continuamente. Y luego tenemos que tener el fondo de inversiones y el fondo de emergencias. El fondo de inversiones, porque tú tienes que empezar a generar activos, que decíamos que tenemos que tenerlos. Ya tienes que empezar a pensar en generar activos. Si lo puedes hacer en tu etapa juvenil, mejor todavía, porque vas a poder dejar de trabajar antes y solo vivir tu propósito como tú quieres y dedicarte el tiempo a lo que tú quieres. Si imagínate que una persona con 18 años empieza a invertir en activos y tiene 5 o 6 activos que le cubren el propósito de vida que quiere en cuestión de tiempo, dinero, conocimientos, y es capaz de decir, no, ya no quiero trabajar, ya no me voy a dedicar a lo que quiera, te genere o no te genere dinero, porque tus gastos ya los tienes cubiertos con tus activos, pues fíjate qué bien, ¿no? Pero en la segunda etapa sí hay que pensar ya perfectamente en todo esto. Es decir, voy a invertir en cosas que me generen activos pasivos. Es decir, voy a invertir en cosas que me generen dinero, que me generen tiempo, que me generen conocimientos, que me generen relaciones, y además sin que yo tenga que dedicarle nada de eso. Pues sí, eso ya hay que estar pensando en ello. Y luego el fondo de emergencia. Ya tengo responsabilidades y como tener responsabilidades quizás tenga ya un coche, pues tengo que tener un fondo de emergencia por si tengo un accidente con el coche o por si tengo una avería en el coche. Ese fondo de emergencia se puede cubrir con seguros. Imagínate, vamos a hablar de tres cosas solamente. Yo tengo una casa y se me puede incendiar. Si no tengo un seguro, tengo que tener un fondo de emergencia para cubrir esa situación. Si yo ya lo tengo asegurado, es decir, he previsto lo que puede pasar y tengo ese fondo de emergencia, ya lo he metido en un seguro, si un día se incendia la casa, pues el seguro me la paga. Bueno, pues no tengo que tener un fondo de emergencia. O no tengo que cubrir, no tengo que meter dinero ahí para el fondo de emergencia. Imagínate que tengo que puedo tener un accidente. Bueno, pues si yo tengo un seguro de accidentes, un seguro de salud, obligatorio o no obligatorio, pues no tengo que tener un fondo de emergencia. Ahora, si no tengo ese seguro que me cubre ese tema de salud, yo tengo que tener un fondo de emergencia. Porque si no,
si me ocurre algo de eso, ¿qué voy a hacer? Entonces sí me quedo totalmente desamparado. Ujú. Incluso si yo estoy bien, no tengo ningún problema, pero me quedo en paro y pierdo mi trabajo, y soy un profesional y pierdo mi actividad porque no tengo clientes, yo puedo, o bien, tener un fondo de emergencia. Imagínate, esto cada uno tiene que pensarlo, pero imagínate, yo soy veterinario, yo tengo una actividad y ahora por situaciones especiales a mí se me hunde la clínica. Si yo tengo un seguro, esa clínica me la vuelven otra vez a poner en funcionamiento, pero yo voy a tener una falta de ingresos durante 3 meses, por ejemplo, qué tarde. Si yo tengo un seguro de cese de actividad, también me va a cubrir esa falta de actividad. Si no lo tengo, tendré que tener un fondo de emergencia de lo que yo estaba ganando antes durante esos 3 meses. Bien. El fondo de emergencia es totalmente necesario y depende de cada persona que lo tenga más alto, más bajo, dependiendo de cómo lo tenga cubierto con los seguros o si realmente cree que nunca va a tener ningún problema, ningún accidente ni nada, pero la vida no es así, la vida ocurre y hay accidentes y tiene que tenerlo previsto. Esa sería la segunda etapa. Y la tercera etapa, pues una etapa totalmente diferente. Tenemos que tener un propósito totalmente diferente. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener menos dinero, vamos a tener más tiempo, vamos a tener más conocimientos y vamos a tener normalmente más relaciones. Entonces, tú tienes que, eso que tienes más, invertirlo para lo que tienes menos. Y tu propósito de vida tienes que hacerlo en base a lo que tienes. Entonces, tienes que hacer un propósito de vida donde digas, ¿cómo quiero vivir a partir de la edad que dejo de trabajar? Y ahí tienes que tenerlo previsto. Generalmente ya tendrías que tener todos activos creados para no tener que trabajar más y vivir de, o bien de la jubilación que te han dado, que generalmente es escasa, y otros activos que te lo complementen. Y si tu tipo de vida, tu propósito de vida te dice que tú necesitas tener unos gastos mensuales de 5.000 euros, pues tendrías que tener la jubilación más los activos que te generen 5.000 euros. Y así poder destinar el tiempo a lo que quieras, a hobbies, a relaciones, a lo que sea. Y esos propósitos de vida tenemos que tenerlo en cada etapa financiera, porque son totalmente diferentes. ¿Y qué ocurre si nos engañamos en cada una de esas etapas? Pues que puede pasar lo que está pasando actualmente. Que te jubilas, ya no tienes actividad empresarial. Posiblemente no te dejen tener actividad empresarial si cobras una pensión, pero esa pensión no te alcanza. Y ahora tienes mucho tiempo que no sabes gestionarlo porque no lo has aprendido. Tienes mucho conocimiento, pero no sabes ni cuáles son, ni siquiera si tienen valor para otros, con lo cual no sabes cómo invertirlos. Y si no sabes invertir tu tiempo y tu dinero y tus relaciones, también las dejas porque no sabes cómo mantenerlas, estás en una situación difícil. Y es lo que lleva mucha desesperación a mucha gente cuando se jubila. Que tienen menos dinero y los otros 3 activos que son importantes no los saben mover. Sí, porque monetizar esos 2 activos no es fácil. O sea, no es fácil. Yo no, Hay que haber pensado cómo hacerlo antes. claro, yo no hablo de monetizar, yo hablo de invertir. Porque tú, tu tiempo lo puedes seguir invirtiendo. Tu conocimiento lo puedes seguir invirtiendo. Y tus relaciones las puedes seguir invirtiendo. No hay ningún problema. Pero tienes que saber el valor que tú debes que entregar en cada momento para cada una de las personas con las que tú tienes esas relaciones para que te generen aquello que te falta. El otro día hablamos de alianzas. Es muy fácil, pero hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que estudiarlo, hay que reflexionarlo. Sí. Bueno, el tema de alianzas, hablamos el otro día, pues es una manera de unirte a alguien que tiene lo que a ti te falta y le falta lo que a ti te sobra, digamos, ¿no? Claro, claro. Un tema que no quedó muy claro el otro día y que incluso, bueno, pues tengo una persona que me preguntó por ello es esas relaciones cómo se pueden o sea, existen varios tipos de relaciones. Hablamos de franquicias, de multinivel, de afiliaciones, de ceder ideas, de siempre relaciones personales. ¿Cómo se puede bueno, vamos a ver. Sí, todo esto es, primero, esto ya es un tema ya más de emprendimiento y de marketing. Pero
si tú sabes exactamente lo que tú tienes, valoras lo que tienes, sabes lo que te falta y valoras en qué sentido te falta, es fácil encontrar en otros aquello que a ti te falta y ver si lo que le faltan a ellos es lo que tú tienes. Sí, y pero no es ¿cómo se tan difícil. analizan ese tipo de Bueno, relaciones para sí, después vamos a poder coger un hacer caso. el decálogo correspondiente? Sí, vamos a coger un caso concreto. Imagínate que ya está jubilado. Imagínate que, bueno, pues vamos a coger un jubilado. No, mira, yo te cuento un caso muy concreto, ¿vale? Venga, pues vamos a Una persona que meter yo el conozco caso. con una formación grande en temas económicos y demás, jubilado, aburrido de estar sin hacer nada. Bueno, pues no te digo quién es porque no sé, es una persona muy cercana. No hace falta. A mí me vendría muy bien para mi empresa, es más, a él le encantaría hacer cosas que tienen que ver con mi empresa, pero casar las dos cosas es complicado, porque tiene que tener una relación contractual o de algún tipo conmigo, aunque eso sea por temas complejos, ¿sabes? No tiene por qué haberlo tampoco. No tiene por qué haberlo. Vamos a ver, aquí hay otra cosa que es, aunque Hacienda diga que es ilegal y tal, es el trueque. Yo hago un acuerdo verbal contigo, que es totalmente lícito, y yo te doy algo por lo que tú me das. Es un trueque. La mayoría de la gente jubilada, que tiene muchos conocimientos, han perdido dinero, o sea, poder adquisitivo, y han perdido relaciones. Muchas veces, si tú a esa persona le aportas un bien que él no tiene y no dinero, imagínate tú que esta persona lo que quiere es todos los días por la mañana no gastarse dinero. Le lleva toda la contabilidad a la casa del bar, claro, que es una casa que hay aquí, bueno, de cosas. Pues eso tú imagínate. Tiene sus relaciones, tiene su tal, y él les entrega su conocimiento como persona. Claro, pero es que hay más. Tú imagínate que esta persona dice, bueno, yo mi dinero lo voy a destinar en los gastos que creo conveniente, pero a mí me sería muy bueno que tú todos los días, imagínate que estás solo y dices, pero yo el gasto mayor que tengo es de la vivienda y yo no tengo para pagar una vivienda. ¿Tú tienes un sitio donde cederme que yo pueda vivir? Tú le puedes ceder una parte de tu vivienda o una parte de la vivienda o un alquiler que tenga vacío o 1000 cosas y él a cambio te da lo que él tiene, que es conocimientos. Imagínate que no es tanto el valor que te da, porque hay que valorar las cosas. Y bueno, pues tú a lo mejor le puedes decir, bueno, todos los días vas a desayunar conmigo y antes de irte a tu casa vas a comer conmigo. Yo eso lo pago como una contraprestación al servicio que tú me estás haciendo. Pues a lo mejor dices, pues perfecto, no hay ningún problema. O imagínate que tú dices, pero además yo te voy a nombrar director senior de mi empresa y tú vas a llevar todo el tema de relaciones personales porque tienes una capacidad de negociación muy alta y yo te voy a pagar precisamente por aumentar tus relaciones que ahora mismo no las tienes. Y así de claro, él te puede dar unos conocimientos y tú en cambio le das introducirse en una serie de relaciones que ante él que no puede introducirse y que además eso le va a hacer que su tiempo lo invierta con esta gente de otra forma diferente. No, pero el pago estamos hablando de un trueque. O sea, tú no le estás dando nada de dinero. Tú le estás compensando. Claro, tú le estás compensando con servicios que él necesita. Y ya está, no hay más. Y eso se puede hacer de 1000 maneras. Lo único que tenemos que ser serios. Pero no hay ningún problema en establecer de ese tipo de alianzas. Además, cada vez se están haciendo más. Imagínate tú ya vía online. Vía online todos trabajamos con un montón de gente. Yo trabajo con un montón de gente. Y hay veces que es compensación en dinero y otras veces que no. Oye, tú podías hacer que este blog me funcionase en ese sentido. Sí, pero yo no sé cómo funciona este autorresponde que me está generando. No te preocupes, eso te lo hago yo y tú ponme esto bien, que a mí me está costando mucho trabajo. Yo además soy experto en esto y tú eres experto en esto otro. Vamos a compensar este trabajo por el otro trabajo y seguimos adelante. Y eso genera al final mucho más valor y genera mucho más bienestar que lo que se traduce solamente al tema de dinero. Porque tú puedes hacer que se cumpla el propósito de la otra persona y la otra persona te puede ayudar a ti a conseguir tu propósito sin muchos problemas. Y eso genera al final abundancia.
abundancia no desde el punto de vista de dinero, sino abundancia desde el punto de vista general. Es decir, ella persona está a gusto, tú estás a gusto, y eso al final nos genera tantas posibilidades, tantas ideas nuevas, tanta posibilidad de compartir y de co-crear, que todo el mundo viviría mucho mejor sin ese problema. Y luego hay otro aspecto muy importante, que nosotros colaboraríamos desde el punto de vista social, pero no nos estarían quitando demasiado dinero por parte de Hacienda con tantos impuestos, que creo que no está justificado. Y esto, bueno, si me oye alguien de Hacienda... No te estoy escuchando, Miguel Ángel. Sí, sí, Miguel Ángel, no te escuchaba. No te escucho, no te escucho. No te escucho, ¿se me escucha a mí? No te escucho, Miguel Ángel. ¿Sí, me está escuchando ahora? No, no te escucho. Bueno, Miguel Ángel, termínalo tú entonces, porque yo no te puedo escuchar a ti. Cosas de San Google. Ahora creo que ya se me empieza a oír otra Ahora vez. sí te escucho. Ahora sí te Ahora escucho. sí, ¿no? Digo que son cosas de San Google. De San Google. Sí. Y últimamente tenemos Yo algo problemas que escucho porque aquí no me veía nadie. María me está diciendo que no se me veía nada. no, últimamente está bastante más lento y nos genera problemas. Precisamente hoy por eso has tenido que abrir tú, porque a mí Exactamente, sí. no podía, el complemento de vídeo y audio no me lo estaba generando bien y no me permitía emitir en directo el programa. Pero bueno, lo que hay que ver es la realidad, y la realidad es que buscamos sistemas por un sitio, por otro, y al final salimos, emitimos y hablamos de lo que queremos.
Eso es Está lo diciendo bueno de las en personas. ese discurso ese mudo que he tenido, bueno, que con la emisión de hoy finalizamos todo el tema de las finanzas personales, que es un tema que normalmente no se tiene en cuenta, queda tapado por las finanzas empresariales, y la realidad es que el último fin de la empresa es darnos dinero a nosotros, con lo cual realmente serían más importantes las personales que las Claro. empresariales. Es darnos valor, es darnos valor. Sí, Y entonces, sí. una cosa es la empresa es importante, el negocio es importante, pero lo más importante somos nosotros. Entonces, tenemos que hacer todo lo necesario para que nuestra vida sea agradable y podamos disfrutar de todo aquello que queramos. Y los negocios son un medio, las empresas son un medio, el fin somos nosotros. Entonces, para mí es mucho más importante, después ya de más de 60 años viviendo todas estas cosas, me he dado cuenta de que lo importante son las finanzas personales. Lo importante es la persona, lo importante es la familia, lo importante es vivir el propósito de vida que tú quieras. Y lo otro, todo lo demás son medios, no es nada más. El dinero es un medio, el tiempo es un medio, los conocimientos y las relaciones son un medio, el fin eres tú mismo. Entonces, ahí es donde hay que... Yo sé que esto suena un poquito pues a ideas locas, pero yo Realmente. creo que al final es así, ¿no? Y no somos gurú ni somos cosas de esas. Es simplemente que pasas por la vida, tienes una experiencia y te das cuenta lo importante que son las personas, y el que las personas sean felices no depende de una empresa y no depende del dinero, depende de cada una de ellas. Entonces, el tema de conocimiento desde el punto de vista amplio es necesario para darnos cuenta de estas cosas, para darnos cuenta de cómo son las finanzas, para darnos cuenta de la relación de un negocio o de una empresa con una persona, para ver qué importante en nuestra vida son las relaciones, eso es el tiempo, y todo eso tenemos que ir creciendo y valorarlo cada vez más. Y lo otro, pues es simplemente medios para alcanzar lo que queremos en la vida. Bueno, yo creo que damos por terminado hoy el capítulo, ¿no? Terminamos un minuto antes, como decía antes cuando me quedé hablando solo, por primera vez terminamos antes de tiempo, así compensamos los minutos de más otros días, y bueno, pues es un tema muy, muy interesante, y volveremos sobre él más tarde, ¿de acuerdo? Amigos, me despido de vosotros, espero veros la semana que viene, como siempre, el miércoles a las 9 de la noche, y os traeremos un tema nuevo jugoso sobre economía general. ¿De acuerdo, Fausto? Sí, sí. Buenas noches, buenas tardes a todos. Que lo paséis bien y pensar en todo lo que hemos visto en este programa, porque al final la felicidad se consigue si haces las cosas que realmente te llenan y te hacen feliz. Lo demás no. Aprovecho para invitar a la gente que lo vea en directo o en diferido a hacer cualquier tipo de preguntas a través del Google Plus, del Facebook o directamente en la emisión. Estamos encantados de que cada vez la gente participe más y cada vez la gente pues está haciendo más preguntas en directo. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Un saludo. Bye.